Hemos llegado al último capítulo de este viaje que hemos empezado días atrás. Gracias una vez más por estar con todos nosotros. Estamos muy expectantes de todo lo que el Señor va a completar hoy día a través de todo lo que Él quiera compartirnos, a través del sentir que está poniendo en nuestros corazones para mirar más adelante, mirar de otra forma y también a través de todos los ángeles que están escuchando también esta enseñanza para colaborarnos en todo el trabajo que Dios nos ha dejado como hijos suyos. Bienvenidos y oremos para empezar. Digamos, Padre, tú eres bueno, estamos aquí en tu nombre, agradecidos, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos en torno a ti, sea con el pretexto de revisar un tema u otro, tú eres el centro. Tú eres la razón, tú eres lo más importante y todo lo que vamos aprendiendo y recibiendo al final tiene como objetivo un entendimiento más elevado de quién eres, Señor. Padre, oramos por cada familia que está siendo impartida con una luz fresca. Oramos porque cada uno de ellos dé pasos para cambiar su cultura familiar y puedan encontrar esferas de mayor fertilidad, bendición y propósito. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro proveedor, el que guarda nuestra vida. Y nos gozamos tanto en que un día tú nos alcanzaste. Tú fuiste propicio con nosotros y tu gracia nos alcanzó. Señor, recibe hoy nuestra alabanza y gratitud. Permítenos, Señor, que al ir compartiendo lo que vamos a trabajar y tratar juntos, sea tu Espíritu poniendo luz y dirección. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En la sesión anterior terminamos hablando de la confrontación del apóstol Juan en Éfeso. Vimos también cómo el catolicismo se encargó de desempolvar este sistema espiritual y volverlo a poner en cartelera, buscando que se fortalezcan a través de estas doctrinas, estos dogmas de fe marianos, bases para que este culto siga siendo predominante. Nos quedamos ahí. Vamos a retomar precisamente desde ese punto y al final estaremos hablando un poco acerca del sistema que es la Reina del Cielo, pero también mostraremos el sistema que se levanta en contra de esa abominación que es el sistema del reino de Dios. Bienvenidos una vez más y comencemos. ¿Cuál es la organización católica que ha sido establecida para poder desarrollar y extender el culto mariano? Bueno, recordemos en primer lugar que en Mesopotamia es donde este culto se va a formar como un sistema religioso. Hablamos acerca de tres entidades que quiero pues ahora otra vez recordárselas. Primero, Inanna, la más antigua. Luego tenemos Ishtar y por último tenemos a la cananea Astarte o Astarte. Todas estas tomando diferentes aspectos de esta diosa mítica llamada Semiramis. Recordarán ustedes también que dimos algunas características de cada una de ellas. Hablamos, por ejemplo, de que Inanna está conectada con la impureza sexual, Ishtar, llamada la señora de las batallas, está conectada con los sistemas de gobierno de las naciones, y por último, Astarte, que está conectada con todo el sistema de ocultismo y adivinación. Podríamos decir
que de estas tres entidades se derivan las siguientes potestades. De Inanna, la impureza sexual, tenemos la lascivia, por ejemplo, la homosexualidad y toda forma de desórdenes sexuales. La lista no pretende ser completa, sino más que nada referencial, de modo que usted puede añadir aquí otra cantidad de cosas orientadas en este tema. En cuanto a Ishtar, la señora de las batallas, tenemos la idolatría, los sistemas de gobierno y, por ejemplo, la esclavitud. Este sistema de comercio que ha hecho tanto daño a las naciones de la tierra. Por último, cuando hablamos de Astarte, estamos hablando acerca del ocultismo, la adivinación, también la masonería y el humanismo. Igual que en el primer caso con Inanna, estas listas para Ishtar y Astarte son solo referenciales. Hay más potestades que podríamos añadir debajo de estas. Ahora, ¿qué ha hecho el catolicismo a través de los dogmas? ¿Qué ha hecho con las diferentes manifestaciones de María, ¿sí? Las advocaciones? Pues bien, podríamos decir que literalmente hay una virgen para cada día del año, gracias a esta industria que es el Vaticano y el catolicismo. Tenemos vírgenes que cubren los 365 días del año, están detrás de órdenes religiosas, monásticas, en fin. Pero si nosotros pudiéramos más o menos esquematizarlas, veríamos que también encontramos tres grandes grupos con tres representantes muy particulares. Tenemos lo que es el género, vamos a decir género, de Inmaculada Concepción, esa virgen que no tiene niño en sus manos, no tiene un bebé. Tenemos Candelaria, que se le identifica porque tiene precisamente una candela en la mano, tiene un niño normalmente coronado, tiene forma muchas veces triangular, aunque no es exclusiva de ella. Y tenemos a Carmen, que también tiene niño en sus manos. Ahora, estaríamos diciendo entonces, a través de este esquema muy general, de que el género de Inmaculada Concepción está muy conectada con Inanna, con la Sumeria, mientras que Candelaria está muy conectada con la Siria babilónica Ishtar y por último Carmen con la cananea Astarte. ¿Para qué nos sirve este diagrama? ¿Qué utilidad tiene? Bueno, muy sencillo. Por ejemplo, si nosotros estamos orando en una zona de la ciudad donde encontramos muchísima prostitución, homosexualismo, lugares de venta de materiales relacionados a la industria del sexo, en fin, yo les puedo asegurar que debe haber alguna iglesia o parroquia católica cerca donde la entidad que es la más importante en ese lugar es una Inmaculada Concepción. Entonces, es así cuando uno empieza a darse cuenta de que hay una relación entre lo que afecta a una parte de la ciudad y la entidad que es patrona o gobernante de ese lugar. Una ciudad como tal, espiritualmente, está conformada por diferentes áreas, atmósferas. Ustedes saben por el relato de Pablo, por ejemplo, cuando nos habla de que hay principados, potestades, gobernadores y celestiales de maldad, él nos muestra de que estos diferentes grupos o familias espirituales no son todas iguales, sino que tienen características que las hacen comunes. Los principados, por ejemplo, tienen características territoriales muy marcadas. De hecho, el sufijo ado, principado, está conectado con el territorio.
No puede haber un príncipe sin su territorio, sin su principado. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de potestades, ¿sí? Estamos hablando de cosmocrators, estamos hablando de problemas o entidades espirituales que no reconocen límites geográficos. Es decir, por ejemplo, una potestad de narcotráfico va a abarcar 2 o 3 partes de la ciudad sin ningún problema, porque no respeta los límites que tienen los principados. Luego tenemos los gobernadores de las tinieblas, tal como Pablo las expone ahí, y los gobernadores ejercen otro tipo de influencia espiritual que es transversal, muy parecido al de las potestades, pero con un objetivo diferente, ¿sí? Las potestades buscan el deterioro del ser humano, lo vuelven en personas viles, inservibles. En cambio, los gobernadores espirituales son entidades que buscan más bien usarlos, pero no desde la depravación, sino desde la contaminación y el gobierno de diferentes áreas. Por ejemplo, la educación. Por ejemplo, el arte. Entonces, es otro tipo de espíritu. De hecho, al final igual van a destruir al ser humano. Estemos de acuerdo con eso. Pero no se ven tan viles como las potestades, sino más bien tienen imagen de ser más luminarias, ¿sí? Y bueno, las huestes que podríamos simplemente calificarlas como demonios, ¿sí? Hago estas referencias sin querer entrar ya propiamente a una descripción un poco más tipológica, más específica, para poder explicar de que estas entidades a las que estoy haciendo referencia, es decir, estos 3 tipos de gobernantes espirituales, tienen características que pueden ser descritas en ese sentido. Por ejemplo, todo lo que es Inanna va más con el tema de potestades. Son prácticas depravadas que hacen que el hombre sea reducido a un manojo de algo vil. Pero por el otro lado, si hablamos de Candelaria, estamos hablando de una entidad estatal. Estamos hablando de la diosa que gobierna sobre la nación. Entonces está como cabeza de reyes y gobernantes. Y cuando hablamos de Carmen, por ejemplo, de Astarte, estamos haciendo referencia a todo lo que gira en torno a lo que es el ocultismo. Por ejemplo, si ustedes van a una zona de la ciudad donde hay muchísimos hechiceros y brujos y buscan una iglesia católica, con toda seguridad que la entidad que está ahí dentro, como la principal, es una Carmen. Entonces, sí hay cierto tipo de beneficio en entender a la hora de hacer un mapeo espiritual, a la hora de ver, por ejemplo, qué entidades están cerca de las congregaciones, simplemente viendo estas imágenes o viendo los centros de adoración de estas advocaciones, la gente tiene una aproximación bastante cercana a lo que opera, a los problemas espirituales que están gobernando en el área donde la iglesia está establecida. Entonces, sí hay una utilidad. Ahora, al final, de la misma manera que uno va a confrontar, por ejemplo, a una Concepción, en relación a confrontar una Carmen, ahí los cuidados que hay que tener pues varían de acuerdo, digamos, a si vamos a hablar en contra de esta Inanna, estamos hablando de una Concepción, que la gente que vaya a orar para liberar a las personas que están cautivas de este lazo, sean personas que han trabajado ya el tema de la impureza sexual. Porque pues es un principio, usted sabe, de que no podemos confrontar afuera algo que no hemos confrontado primeramente dentro de nosotros. De la misma manera, si vamos a confrontar a Carmen, estemos seguros de que hemos roto todo pacto con la hechicería, con la adivinación, que no somos personas atadas a la astrología o a los horóscopos, cosas así, que hemos salido de la nueva era, ese tipo de prácticas espirituales, entre comillas, que no es otra cosa que contaminación con demonios, pero desde el lado del ocultismo.
Entonces, los requisitos, si se quiere, para confrontar este sistema varían un poco de uno a otro. Bien, ¿cuál es la implicancia práctica más allá de la cartografía o la identificación en las áreas de acción de estos espíritus sobre el territorio? Vea usted de que, y Jesús lo dice en cierta parte de los evangelios, ¿verdad? De que Satanás no está dividido, es decir, porque ninguna casa dividida prevalece. La organización territorial de las tinieblas saca la mayor utilidad posible de las potestades y los gobernadores que tiene en su área. Sí, el diablo es un excelente administrador y la reina del cielo en este sentido suma mucho, mucho a la acción de este gobierno. Entonces, con el tiempo, lo que se establece en un territorio es un sistema espiritual. Sí, cuando por ejemplo nosotros agarramos un plano de la ciudad, un mapa de la ciudad donde tenemos la zona de donde opera, por ejemplo, Carmen, por decir Astarte e Inanna, nosotros ya estamos viendo una distribución geográfica y cómo la tiniebla optimiza al máximo los recursos que tiene disponibles en ese territorio, para que en este lugar la gente sea atrapada por el ocultismo, pero en este lugar sea atrapado por la depravación sexual. Son cosas diferentes, al final los esclavizan de la misma forma, pero el gancho, la puerta por donde la gente es atrapada va a variar de caso en caso. Un sistema espiritual, sin duda, por tal razón, es la máxima ambición que puede tener la tiniebla. ¿Qué es un sistema espiritual? Bueno, es un sistema, empecemos definiendo un sistema, luego lo de espiritual o natural ya viene como colación. Un sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o de una colectividad. Ve usted, conjunto ordenado, ¿de qué? De normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Un ejemplo tenemos en esta lámina. Vean ustedes diferentes sistemas. Pueden ver ustedes lo que es un núcleo y todo lo que es el sistema atómico en un microcosmos muy pequeño, en la parte superior. Y al lado tienen ustedes un macro sistema con lo que es, por ejemplo, el sistema solar, donde están los planetas y el Sol formando parte de un todo. En la parte inferior podemos ver que, por ejemplo, nuestro cuerpo como tal tiene diferentes sistemas. El sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, en fin. Todos estos sistemas trabajan coordinadamente. Cada parte del sistema hace algo, cada sistema hace algo para un sistema mayor. Y a nivel de una ciudad, por ejemplo, todo lo que opera a través de la combinación entre un ecosistema y un sistema de vida en una ciudad, en un vecindario, en una población, pues de la misma forma tenemos al sol, el generador de energía, y al mismo tiempo tenemos las plantas, tenemos la generación de residuos de los animales, todo lo que produce lo que es la biomasa, el procesamiento de los residuos urbanos, en fin. La idea es de que se produzca una interconexión entre cada parte. ¿Para qué? Para que lo que se desecha de uno sea útil para otro y en ese sentido se vaya formando un gran macrosistema. Pues, ¿qué pasa con lo que es espiritual? De la misma forma, un sistema espiritual va a estar conformado de diferentes elementos que van sumando unos a otros, cada parte con otra parte, el funcionamiento de todo lo que es el desarrollo de un ser humano, pero no ya desde la parte biológica solamente, sino también desde la parte anímica o la parte espiritual. El ser humano es un ser muy complejo, tiene una naturaleza triple. Primero, una biológica, humana, donde tiene un cuerpo con diferentes sistemas. Luego tenemos una parte psíquica,
donde está el alma y donde hay otra cantidad de partes o subpartes que operan juntas. Y por último tenemos el espíritu humano, que también tiene partes que se conectan con lo que es el Espíritu Santo, partes que se conectan con el alma. La idea es que Dios ha creado el ser humano, espíritu, alma y cuerpo, para que funcione como una sola entidad. Es decir, para que el espíritu pueda, por ejemplo, sanar al alma y el alma pueda sanar al cuerpo. Entonces, cuando nosotros vemos ese acuerdo que hay entre espíritu, alma y cuerpo, entendemos al final de que nosotros somos seres únicos, somos seres que han sido creados para funcionar como una unidad. Una persona no puede decir estoy bien en el espíritu pero estoy mal en el alma. ¿Sí? La idea es que haya una correlación entre estas tres partes que nosotros tenemos. De alguna forma, cuando hablábamos en la sesión anterior acerca de la familia y cómo la familia opera este culto a la Reina del Cielo, lo que teníamos era un sistema. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan ese verso en Jeremías 44 que dice, los hijos recogen leña, los hombres hacen el fuego, y las mujeres preparan las tortas? Era en Jeremías, no 44, pero en Jeremías sí. Ahí veíamos precisamente esta interacción entre el papel de los hijos, de los esposos y de las mujeres. También esta vez sí en Isaías o en Jeremías 44 veíamos cómo esta práctica había abarcado a los reyes, a los príncipes, pero también a los antepasados. Sí, a los padres, a los abuelos, y cómo algo que era un culto familiar terminó contaminando las plazas de Jerusalén, de Judea, en fin, las calles de la ciudad. Entonces ustedes ven este sistema que nace en la familia, es el sistema que es de la Reina del Cielo, termina afectando el sistema de gobierno de la nación, pero también termina contaminando el territorio. Entonces sí es un sistema porque involucra muchas partes, algunas de ellas son espirituales completamente, como por ejemplo lo que es el espíritu de la Reina del Cielo o el papel del diablo como destructor o como mamón, como sea, pero también involucra la creación, las plantas, los animales, y también involucra los vínculos familiares. ¿Cómo se desarrolla ahora, mirando un poco más en microscopio, en lupa, en acercamiento, cómo se desarrolla el culto a la Reina del Cielo? Pues veamos primero el objetivo. Si nosotros hablamos del sistema, por ejemplo, circulatorio, diríamos que es un sistema que tiene como finalidad llevar nutrientes a cada célula del cuerpo humano. También conducir los desechos de las células, por ejemplo, para que sean expulsadas del cuerpo. También oxigenar el cuerpo llevando el oxígeno a cada célula. Todo eso hace el sistema circulatorio. Obviamente tiene un corazón como el centro de todo, pero pues están las arterias, las venas y los diferentes tipos de células, ¿cierto? Bueno, el objetivo del sistema de la Reina del Cielo es tratar de perpetuarse en el centro o como el centro de adoración a través de las familias sometidas por la tradición y la destrucción de roles. Voy a repetir esto porque es muy importante. Ahí lo tienen, el primer párrafo tiene como tarea perpetuarse en el centro de adoración a través de las familias sometidas por la tradición y la destrucción de roles. Quiere ser el centro de todo culto. También tiene como objetivo distorsionar la imagen del Padre. Obviamente, lo que se pone en el centro de adoración es la imagen de una mujer. Y tercero, por ejemplo, podemos decir, y es que pueden haber más objetivos, no pretendo abarcarlos todos,
evitar que los creyentes se conviertan en hijos de Dios a través de la filiación. Los deja como siervos, pero no como hijos. Para mí, lo más dañino del culto a la Reina del Cielo es la distorsión de la imagen del Padre. Ese concepto que te enseñan dentro, por ejemplo, del catolicismo, de que el Padre como que no tiene mucho tiempo para atendernos y que es mejor ir a la mamá, porque la madre sabe cómo llegar al Padre. Y eso va en contra completamente de la palabra, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero se nos va a enseñar dentro del canon de que nosotros necesitamos de María, porque para llegar al Hijo tenemos que llegar primero a la Madre. Y eso es algo que está contraindicado en la palabra muy, muy claramente. Jesús dice, por ejemplo, que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Precisamente cuando María va a buscar a Jesús, ese episodio en los evangelios, y Jesús no la recibe. Sencillamente no la recibe. Por el otro lado, dentro del catolicismo te dicen o te dan como ejemplo las bodas de Caná para argumentar de que es a través de la intercesión de María que Jesús hace el milagro. Pero van a darse cuenta ahí que Jesús no la llama madre, la llama mujer. Entonces, es fácil cuando se saca algo de contexto argumentar algo que es falso y llevas a un derrotero totalmente equivocado. Lo cierto es que nosotros tenemos libertad para acercarnos a Jesús. De hecho, nos dice en Hebreos que hay un camino abierto a través del propio cuerpo de Jesús que permite que nos acerquemos a Dios libremente, sin necesidad de ningún otro intermediario o intercesora. Decir que necesitamos de un intermediario o intercesora para llegar a Jesús es una tremenda mentira, es algo totalmente falaz. No necesitamos eso. Jesús es el único intermediario que nosotros tenemos entre nosotros y el Padre y tenemos el acceso libre y abierto al trono de la gracia gracias al cuerpo partido de nuestro Señor Jesucristo. Así que toda esta argumentación es falso, es ridículo, pero por muy falso o ridículo que sea, se lo ha enseñado y muchísima gente a lo largo de estos más de 1500 años lo ha creído. Lamentablemente lo ha creído y lo sigue creyendo. Por lo tanto, no es para nada pequeño pararnos sobre esta verdad y seguirla proclamando. ¿Cómo se conecta este culto, este sistema de culto de generación en generación? Bueno, utiliza la iniquidad como conector intergeneracional para pervertir y no permitir la activación de la semilla que Dios ha puesto en sus criaturas. Permítame tomarme unos instantes para poder explicar cuál es el papel de la iniquidad. Yo había explicado brevemente en la sesión anterior que la iniquidad podría definirse como ese pecado que se comete de generación en generación. Entonces, algo muy usual dentro del catolicismo, dentro de ciertas prácticas de hechicería comunitaria, giran en torno a una mujer, a una machi, diríamos, dentro de los mapuches, a una vidente dentro de la nueva era, que enseña a sus descendientes cómo conectarse con estas entidades espirituales, cómo realizar los ritos y las ofrendas, cómo agradar a la tierra, llámese Pachamama, llámese Reina del Cielo, llámese Virgen, en fin. Y esto se transmite de generación en generación. Entonces, cuando algo así se repite, pues hablamos de que se va formando en base a un pecado una línea de iniquidad. Esta línea de iniquidad conecta una generación con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente. Algo muy común
o era por lo menos muy común antes en el catolicismo, era que las abuelas, y digo en femenino, abuelas, sean las más empeñosas en, por ejemplo, hacer, bautizar y que los nietos hagan la primera comunión y la confirmación. Es decir, que practiquen esos sacramentos que la Iglesia Católica tiene como tan importantes. No solo eso, era usual de que se le ponga nombre a los niños que estén en relación con el santo o la santa del día de su nacimiento, por ejemplo. Entonces, yo creo que en el fondo el papel de las madres y abuelas es mucho más tenaz de lo que a veces nosotros nos damos cuenta para la formación de una cultura familiar. Esto es algo muy evidente en culturas como la mexicana, pero no por eso deja de ser poco ilustrado o ilustrativo en otras culturas como por ejemplo la colombiana o inclusive la italiana, hablando de Europa. Lo propio debe pasar seguramente en muchos pueblos africanos o asiáticos. Entonces, hay un papel que toma la mujer cuando es hija, luego cuando es madre y luego cuando es abuela, para de alguna forma defender una forma de patrón cultural. Y es eso lo que termina convirtiéndose con el tiempo en iniquidad. Una de las formas de esta manifestación de iniquidad es la manipulación. Algo que lo vemos muy graficado en esta nefasta reina que es mencionada en la Biblia, Jezabel, como ella a través de la manipulación gobierna en Israel, y aunque ella no era la reina en oficio, es decir, hay un Acab, hay un rey que es la cabeza del reino, ella es la que sin embargo toma las decisiones, manipula a los ancianos y a los jueces inclusive, y provoca la muerte de un inocente llamado Nabot, en el caso pues de la historia bíblica, ¿verdad? Entonces diríamos que el conector intergeneracional es precisamente la iniquidad. Ahora, hay conectores que son buenos, que son positivos, y hay conectores que son negativos. Hablemos de algunos conectores positivos entre generaciones, ¿sí? Por ejemplo, la bendición. La importancia de que nosotros bendigamos a nuestros hijos, ¿sí? La bendición es un conector intergeneracional. Entonces, cuando Dios se presenta a Moisés, por ejemplo, le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O cuando Dios se presenta a Abraham, le dice: yo bendeciré a tus hijos y a tus descendientes. No es algo que se queda contenida la bendición solamente en los que reciben la bendición, sino que en la mayoría de los casos esta bendición también se extiende a los descendientes. Tenemos esa declaración tan interesante que dice de que Abraham pagaba los diezmos aún de sus descendientes. Entonces, más allá de los detalles que son muchos en la Escritura que podamos encontrar, sí vemos de que la bendición es un conector. El hecho de que tengamos una abuela o un abuelo que ha bendecido a sus descendientes va a hacer, por ejemplo, que los hijos, los nietos, los bisnietos puedan venir al conocimiento del Señor de manera más sencilla. De hecho, en los 10 mandamientos dice de que Él bendice, ¿verdad?, hasta la tercera y cuarta generación. Otro conector positivo son las promesas. Las promesas en muchos casos abarcan no solamente una generación, sino también las generaciones sucesivas. Lo vemos muy, muy enfocado esto en Abraham, como pues ahí a partir de Génesis capítulo 12, pero hay otras tantas bendiciones que abarcan no solamente la generación que recibe la promesa, sino también las que vienen después. La fe.
La fe es un hermoso conector y lo voy a poner de manera muy práctica. Los niños, al ver la fe de sus padres en acción, automáticamente están siendo conectados con algo diferente. Demos un ejemplo. Si cuando hay un caso de enfermedad en la casa, el papá es el primero o lo primero que hace es orar por la salud y la restauración de la persona enferma, ya de por sí está formando en los hijos una imagen de que cuando ellos sean papás o sean mamás, como sea el caso, ellos también reaccionen en primera instancia orando, operen desde la fe. Entonces, la fe no es algo que se aprende en un pizarrón, donde una nota y dice, miren, la fe pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe los niños la aprenden viendo a los padres, viendo la fe de los padres en acción. Por eso es tan importante que nosotros vivamos nuestra fe en familia, que ellos puedan ver cómo oramos, que puedan ver cómo enfrentamos un problema económico, un problema de salud, vean cómo nosotros buscamos al Señor, vean cómo tratamos de invocar la Escritura, cómo la repetimos. En fin, esa es la fe y es un conector, porque aunque no estemos dando clases de fe, los niños que andan mirando todo y aprendiendo constantemente de lo que escuchan y de lo que ven, puedan ver qué es la fe. También la fertilidad es un conector muy importante. Yo creo que la fertilidad o la prosperidad enseña más que la pobreza como ejemplo para los hijos. Es decir, yo veo cómo Dios ha prosperado a mi padre, pues yo quiero tener esa prosperidad también como hijo. Es un conector. Y es que en el fondo yo no creo que haya un padre que no quiera que lo que ha ganado en la vida se vaya a la tumba con él. Yo creo que en el fondo todo papá o toda mamá quiere dejar algo de legado a sus hijos, sea a través de una herencia, sea a través de otro tipo de bienes, pero sin duda la fertilidad deja herencia. Por el otro lado, una persona pobre que nunca tuvo nada, pues no puede dejar nada, material por lo menos, a sus descendientes. Entonces sí hay conectores positivos que nosotros mismos podemos usar para mostrar y glorificar a Dios en nuestra casa, así como hay conectores negativos. Ya mencioné la iniquidad en primer lugar, pero también hay otro tipo de conectores, por ejemplo las deudas. Si un padre deja deudas al morir, esos hijos van a tener que enfrentar esas deudas. Y tenemos enseñanzas en la Biblia, en la palabra, de cómo, por ejemplo, se debería trabajar ese tema cuando moría alguien. Tenemos el tema de los conectores de enfermedad, o pensemos, por ejemplo, en enfermedades genéticas, enfermedades hereditarias. Y tenemos el tema de los conectores a través de las maldiciones. Entonces vean ustedes que tanto lo que es el sistema de culto a la Reina del Cielo como otro tipo de prácticas pueden quedar como herencia o como legado a nuestros hijos y a sus hijos, a los hijos de nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿sí? Hay una cantidad de conectores positivos y también negativos. Ahora, el reino de Dios va a operar también como un sistema, por eso es que estamos poniendo como opuesto a este sistema que es el culto de la Reina del Cielo, estamos poniendo el reino de Dios. El reino de Dios se levanta no con el argumento simplemente de una iglesia, sino se levanta como lo que es, un reino. Primero, porque expresa un rey que existe, que es visible a través de la iglesia, que tiene un territorio, dice que de él es la tierra y sus habitantes, dice que de él es la tierra, el oro, la plata le pertenece a él, tiene diferentes tipos de familias, tenemos familias celestiales, ángeles, querubines, serafines, tenemos también familias humanas, él es tanto rey como padre. Ahora,
Todo esto, por ejemplo, es parte del Evangelio del Reino. Cuando nosotros vemos la diferencia entre el Evangelio de Jesucristo, que solo abarca la salvación, y el Evangelio del Reino, que establece el gobierno de Dios en la tierra, obviamente parte de la salvación, pero tiene como objetivo la manifestación de Dios en nuestro territorio, que las naciones vean y sepan que hay un Dios que gobierna, pues estamos hablando precisamente de un sistema maravilloso que es el del reino de Dios. Jesús nos vino a traer este sistema. Él vino predicando y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino no se lo llevó de regreso a los cielos, se quedó en medio de nosotros. Ese reino genera un ADN de liberación. ¿Cómo nosotros hemos nacido de nuevo? Para poder ser parte de este reino, el primer paso es nacer de nuevo. Nacimos en esta tierra como seres humanos, trayendo el registro de Adán y el pecado original, pero cuando venimos a Cristo, nacemos de lo alto. Dice la Biblia que es necesario nacer del agua y del Espíritu, y eso genera en nosotros un nuevo ADN. Tenemos cromosomas que vienen de parte de Dios ahora. Este ADN es un ADN de liberación. Cada hijo de Dios es un libertador. Puede liberar a otra persona que está oprimida. Este reino conecta a la gente a través de la elección y la bendición. Eso está muy claramente expresado en el libro de Efesios, que dice que hemos sido elegidos para tener toda bendición espiritual en los lugares celestiales o en los celestiales. ¿Por qué es tan importante entender que somos elegidos? Jesús lo dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y es que en el fondo nosotros podemos equivocarnos al elegir algo. ¿Cuántas veces hemos comprado algo que al final no nos sirve? ¿O cuántas veces pensamos que tomar esta decisión es la correcta y no es verdad? Nos equivocamos totalmente. Qué bueno es saber que Dios no se equivoca. ¿Y sabe qué? Dios lo eligió a usted. Dios preparó esta reunión. Dios preparó que usted esté hoy escuchando esto. Entonces, qué bueno es reconocer que nosotros hemos sido conectados a través de la elección. Pero hemos sido conectados a través de la elección no solamente para recibir vida eterna, que ya es muchísimo, sino también para ser justificados, redimidos, transformados. Hemos sido al final elegidos para bendición. En tercer lugar, el reino de Dios nos hace reyes y sacerdotes. O como dice literalmente, nos ha hecho un reino y sacerdocio, de tal forma que nosotros podamos saber que tenemos atmósferas sobre las cuales gobernamos, pero también atmósferas donde nosotros servimos. Nosotros estamos aquí para servir a Dios, pero también para servir a los santos. Por el otro lado, el sistema de la Reina del Cielo genera un ADN de esclavitud. No nos hace libres servir a la Reina del Cielo, nos hace esclavos. Conecta a la gente a través de la iniquidad, no a través de la bendición. Y empodera a la gente no para hacernos reyes y sacerdotes, sino para usarnos jezabélicamente, para que a través de su influencia nosotros terminemos haciendo lo que esta entidad quiere y no lo que nosotros sentimos que sea lo mejor. Estos dos reinos, el reino de Dios y el reino de la Reina del Cielo, se expresan de maneras diferentes. El reino de Dios opera a través de la iglesia, mientras que la Reina del Cielo va a operar a través de la sociedad, este grupo de personas que ha sido
manipulado, ha sido tomado para expresar sus intereses. ¿Por qué? Porque pues necesita puertas. Esta entidad que se siente en las puertas necesita de puertas. Las familias dentro del reino de Dios se establecen como instrumentos de justicia, mientras que la reina del cielo utiliza a las familias como instrumentos de iniquidad. Las va a llevar a que simplemente sirvan para transmitir su contaminación y su influencia de generación en generación. No nos va a llevar a algo bueno. Va a buscar que las familias contaminen a otras familias y de esa manera poder ganar influencia paulatinamente. ¿En qué sistema usted está viviendo hoy? ¿Dónde Dios nos quiere establecidos? ¿Qué es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos? Definitivamente los pensamientos de Dios son de bendición, son de prosperidad. Él nos ha elegido no para destruirnos, nos ha elegido para glorificarse. Dice la palabra que Él se glorifica en que nosotros llevemos mucho fruto. Así que, hermanos, seamos sabios y escojamos correctamente. Hagamos un resumen de todo lo que hemos revisado hasta el momento, porque está llegando ya la oportunidad que Dios nos va a dar de poder restaurar nuestras familias delante de Él, poder salir de toda estructura jezabélica, manipuladora de la Reina del Cielo y poder establecernos como ancianos en las ciudades que guardan los intereses de Dios allá donde Él nos plantó. Veamos este resumen. Hemos visto que la Reina del Cielo es tanto un sistema espiritual como una entidad. Gira en torno a este espíritu la sabiduría, identificada en la Biblia como lucero, que se rebeló contra Dios al principio en el alba de la creación, pero también opera con querubín y con otros príncipes de las tinieblas, con quienes hace acuerdos para operar como un sistema espiritual. Como sistema espiritual opera conectado con el sistema financiero y el sistema de salud. Como sistema utiliza la iniquidad de conector para transmitirse de generación a generación. El sistema de la Reina del Cielo logra sujetar al hombre caído a través de la desobediencia, mientras que Dios nos conecta con el reino de su presencia, con el reino de los cielos, a través de la obediencia. La reina, como entidad, es un principado que gobierna sobre personas, ciudades y territorios. Claramente esto lo vemos en esa confrontación que se da en Éfeso, pero también en las declaraciones que están en Génesis. Muy fuertemente y muy evidenciado también lo encontramos en Apocalipsis a partir del capítulo 18. Vemos que esta entidad establece sistemas religiosos de sometimiento, no de libertad. Dentro de las familias desarrolla un sistema de deshonra y matriarcado, donde el padre de familia simplemente es un proveedor financiero, pero es una persona desprovista de autoridad, de honra, del reconocimiento que se merece como padre. Y es que es evidente, si este sistema busca sacar a un lado al Padre de las luces, al Padre eterno, obviamente que el sistema de la Reina del Cielo aborrece a toda forma de gobierno que gira en torno a un Padre, sea Dios como Padre, sea el pastor como la autoridad o el obispo de la congregación, o sea el padre de familia. Va a pasar por encima de él, va a tratar de destruir este sistema de autoridad que viene por línea paterna. Ahora,
Yo sé que estamos viviendo en un tiempo donde Cristo está consumando todas las cosas, donde ya no hay judío, ni griego, bárbaro, ni escita, ni tampoco hay hombre o mujer. Es Él y su gobierno el que se presenta como la reconciliación final de todos esos opuestos. Pero sin duda, a pesar de que en Cristo no hay hombre ni mujer, como familias cristianas tenemos roles. Hay cosas que el hombre está llamado a hacer porque es su responsabilidad. Y hay roles que la mujer tiene que hacer porque Dios lo ha establecido así y es su responsabilidad. Como también hay cosas que los hijos deben hacer y es parte de su responsabilidad. Cuando nosotros no respetamos estas cosas, nos exponemos a caer justamente en este sistema de la Reina del Cielo. No está bien que decidamos cosas en la familia, por ejemplo, sin consultar con el papá. Es correcto honrarlo. Como es correcto, por ejemplo, que el esposo ame a la esposa y se entregue a ella como Cristo se entregó por su iglesia. No voy a entrar en detalle a todo esto, pero sí es importante que a la hora que nosotros confrontemos este sistema, también seamos conscientes de que necesitamos estar establecidos sobre el sistema correcto, el sistema del reino de Dios, donde todos tenemos una parte, donde hay roles que cumplir, hombre, mujer, niños, y que al final, cuando cada uno ocupe el lugar que Dios quiere, definitivamente vamos a ver una expresión de Dios maravillosa. La manipulación y la seducción son parte de este sistema de la reina. Lo que ella no puede manipular va a tratar de seducir. Y cuando ni la manipulación ni la seducción logran el resultado, el último recurso es la intimidación. ¿Por qué? Porque básicamente lo que quiere este espíritu es que hagamos lo que Él quiere que hagamos y no lo que nosotros deseamos hacer. Para esto va a buscar primero seducirnos y luego intimidarnos. También parte de este sistema está en la suplantación, en el tomar el lugar de. Así como se transmite la idea de que necesitamos un mediador para llegar al Padre, que de hecho lo tenemos, es Jesucristo, ahora aparece el argumento de que necesitamos también un mediador para llegar al Hijo, para llegar a Jesús. Y se nos presenta la muy cariñosa imagen de una mamá o de una mujer como la intermediaria. Vimos que este espíritu ataca la economía y la salud de todas las personas que tratan de ser libres de su telaraña. Es decir, estos dos leones de esta reina sentada normalmente son Farmaqueia y Mamón. Hemos aprendido de que debemos pararnos en contra de estos dos y reprender los espíritus que están detrás de las enfermedades y de la pobreza, porque Dios no nos ha llamado para destrucción, sino para salvación. Él se goza en que llevemos mucho fruto, y esto es tanto financiero como también en el área de la salud. No quiero decir con esto que no pueda haber personas que pasan por periodos de sequía porque Dios está tratando algo en ellos. Como decir también que es importante de que una persona enferma puede estar enferma, no necesariamente porque está bajo el ataque de la Reina del Cielo, sino porque Dios ha establecido tratar algo en nuestras vidas. Vemos este caso en Pablo. Pablo dice que él había orado por ese problema que él tenía, que entendemos, por lo menos entendemos de que era un problema en los ojos, un problema de salud, pero Dios le dijo, no te voy a responder, no lo voy a hacer. Quiero que tú simplemente te goces en mi gracia. Entonces, no es la idea que nosotros terminemos juzgando a aquella persona que está pasando por un tema económico difícil o está pasando por un tema de salud. Lo único es tratar de entender, estar seguros de que eso no viene por el lado equivocado, por el lado contrario.
y que quien está realmente detrás de eso no es nada más ni nada menos que un espíritu, en este caso, que viene enviado por la Reina del Cielo de Mamón o de la destrucción de la riqueza o de enfermedad o un espíritu de farmaqueia. Es simplemente el tener el recaudo para estar seguros. También vimos que se transfiere por herencia, por una línea de iniquidad. Esto provoca un desvío de la fe verdadera, hace que nos enfoquemos no tanto en lo que nosotros somos, sino en lo que nosotros podamos hacer. Y una pregunta muy sencilla, por ejemplo, para una persona que está dentro del catolicismo o dentro de otras prácticas, en el hinduismo, en el taoísmo, en fin, es si usted hoy día muere, ¿dónde se va? Yo recuerdo que en mis años muy jovencito en el catolicismo, yo hice esa pregunta a un sacerdote y él me respondió simplemente con estas palabras: solo Dios lo sabe. Y obviamente no dan mucha confianza, ¿verdad? Porque si tenemos un Salvador que no nos da una salvación garantizada, ¿qué tipo de Salvador tenemos? Es interesante que cuando uno lee la vida de Lutero, de Martín Lutero, justamente este tema es algo que le atormentaba. El nunca llegar a la convicción de que ya, si algo le pasa, se va con el Señor. Y eso fue lo que provocó esta búsqueda interna que al final termina en lo que todos nosotros ya conocemos. El sistema de la Reina del Cielo crea un sistema paralelo de gobierno ofreciendo su falso vino, ofreciendo una falsa prosperidad, siempre a través de la prostitución y la mezcla. Es comerciante, se la reconoce como una comerciante de almas. Cuando se la ve en el Apocalipsis, sabemos que es una comerciante de almas. En Proverbios se habla de la prostituta como aquella que es la cazadora del alma del hombre y los reduce a un bocado de pan. ¿Se acordarán ustedes el texto? Tiene diferentes papeles y roles. Se la asocia con la fertilidad, con el ocultismo, con la protección del hogar, con las apariciones, con la fundación de ciudades, aún en su nombre, con el matriarcado, y la lista puede crecer y puede ser aún más extensa. ¿Qué juicio encontramos en la Biblia contra sabiduría, contra la Reina del Cielo? Pues bien, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, encontramos 3 versículos muy reveladores que expresan precisamente el juicio de Dios hacia sabiduría. Dice: después de estas cosas, vi a otro ángel descender del cielo, teniendo gran autoridad, y la tierra fue iluminada con su resplandor. Verso 2. Y clamó con voz potente, diciendo: cayó la gran Babilonia, y se convirtió en habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y guarida de toda ave inmunda y aborrecida. Verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino ponzoñoso de su fornicación, y los reyes de la tierra fornicaron con ella, y los mercaderes de la tierra se enriquecieron con el poder de su lujuria. Noten que el juicio de Dios básicamente expresa la caída de esta Babilonia y cómo se convierte en habitación de demonios. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? ¿Cómo es eso de que se convierte en habitación de demonios? Bueno, aquí hay una referencia muy interesante a un pasaje de la Escritura que está en el libro del profeta Isaías. Les voy a llevar a ese texto. Estoy hablando de Isaías, capítulo 47. Vamos a leer
Vamos a leer una parte acá. Es un juicio muy interesante que de hecho nosotros lo hemos usado muchísimas veces para declararlo contra esta entidad en diferentes ciudades y países. Dice en Isaías 47, versículo 1, baja y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia, entra a la tienda, hija de los caldeos, porque nunca más volverás a ser llamada tierna y delicada. Toma las piedras del molino y muele el grano, quítate el velo y levántate el faldón, muestra tus muslos al vadear los ríos. Descúbrase tu desnudez y sea vista tu vergüenza. Tomaré venganza y no habrá quien interceda. Él nos está redimiendo, cuyo nombre es Jehová Sabaoth, el Santo de Israel. Dice, oh hija de los caldeos, siéntate y calla y entra en la tiniebla, porque nunca más te volverán a llamar soberana de los reinos. Indignado contra mi pueblo, desprecié mi heredad y la entregué en tu mano, no tuviste compasión de ellos. Abrumaste con tu yugo a los ancianos, diciendo, seré señora por siempre jamás. Sin considerar esto, sin pensar en el desenlace, ahora pues escucha esto, oh mujer lasciva. Tú que reinabas confiadamente y te decías, yo y nadie más que yo. No me quedaré viuda ni perderé a mis hijos. Estas dos cosas te sobrevendrán de repente, en un mismo día. Viuda y sin hijos te verás al mismo tiempo. En su plena medida ya viene contra ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus poderosos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, no hay quien me vea. Fuiste pervertida por tu arrogante ciencia y dijiste en tu corazón, yo y nadie más que yo. Pero vendrá sobre ti una desgracia que no sabrás conjurar. Caerá sobre ti una calamidad de la que no te podrás librar. Antes que puedas darte cuenta, la devastación vendrá sobre ti de repente. He leído Isaías 47 desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Pueden continuar porque el juicio continúa aún. Dice, persiste ahora en tus conjuros y en tus muchas hechicerías, con las que te has desvelado desde tu juventud. Quizás puedas sacar aún provecho, quizás ocasionar temor. Estás perdida en la multitud de tus consejos. Levántese ahora los que reparten los cielos y los que contemplan las estrellas y los pronosticadores, y que te salven de lo que te sobrevendrá. He aquí serán como paja, y el fuego los consumirá. No podrán librar su vida del poder de unas llamas que no son precisamente brasas para calentarse, ni lumbre ante el cual uno pueda sentarse. Así han sido para ti aquellos por los cuales te afanaste, aquellos con quienes has traficado desde la juventud. Andarán errantes, cada uno por su lado, y no habrá quien te pueda salvar. Este pasaje de Isaías 47 probablemente es la más extensa sentencia y juicio contra este sistema y contra esta entidad. Anótelo porque lo va a usar, sin duda lo va a usar. También en el mismo libro del profeta Isaías quiero mostrarles unos versos. En el capítulo 34, recuerden que estamos viendo este juicio a sabiduría tan interesante. Vamos a buscar Isaías capítulo 34. Aquí decía precisamente de que se ha convertido en habitación de demonios y en guarida de todo espíritu inmundo, en el versículo 2. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 18:2, ahí lo están viendo. Pues miren lo que dice en Isaías 34, que es también parte de este juicio que el Señor da. Voy a leer, habla de Edom
como una región precisamente que Dios está juzgando, pero van a ver cómo termina, es muy interesante. Dice, versículo 4, 34:4, todas las potestades de los cielos se derretirán, los cielos se enrollarán como un rollo, y todas sus huestes caerán de ellos. Como las hojas, como la hoja cae de la vid, como el higo cae de la higuera, mi espada se embriagará en los cielos, y descenderá para el juicio en Edom, sobre el pueblo de mi anatema. La espada de Jehová chorrea sangre, untada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene un sacrificio en Borsa y gran matanza en Edom. Juntos con los búfalos caen los toros y novillos, y la tierra se embriaga con su sangre y con el polvo grasiento de su sebo. Porque el día de la venganza de Jehová, año de desquite para la causa de Sión, sus torrentes serán convertidos en bitumen y su polvo en azufre, su tierra transformada en bitumen ardiente. No será extinguida ni de noche ni de día, y su humareda subirá perpetuamente de generación en generación, permanecerá desolada y por siglos de siglos. Ahora mire lo que dice. El pelícano y el caraván se adueñarán de ella, la habitarán la lechuza y el cuervo, porque la plomada del caos y el nivel del vacío fue aplicada sobre ella. Y no queda nombre con que llamar a su reino, porque todos sus príncipes han vuelto a la nada. Los espinos crecerán en sus palacios, y en sus torreones ortigas y abrojos. Se convertirá en cubil de chacales y en coto de avestruces. Allí se darán cita las hienas y los chacales, y los sátiros llamarán a sus compañeros, para que allí venga a descansar Lilith, y halle para sí el lugar de su reposo. Allí tendrá su nido la serpiente, pondrá, incubará y empollará sus huevos. Allí se juntarán los buitres, cada uno con su compañera. Escudriñad el rollo de Jehová y leed, ni uno solo de ellos falta, ninguno echará de menos al otro, porque la boca lo ordenó, su aliento los congregó. Él le ha echado suertes, y su mano le repartirá a cordel, la heredad para siempre, se quedarán allí de generación en generación. En el versículo 14, 34:14, y depende acá de qué versión ustedes quieran leer, van a darse cuenta de que hay diferentes citas que se hacen, pero se habla de Lilith. Lilith es graficada como ese ser con alas que yo les mostraba días atrás, que les dije que precisamente era se había encontrado en Babilonia y era muy conocido en ese tiempo. Permítanme, lo estoy buscando para que lo puedan ver un momento y lo recuerden. Ahí está, se los muestro. A este personaje también se le llama Lilith. Y es interesante que se esté hablando, esta profecía vaya a Edom, un territorio, pero se ordena a este personaje, a Lilith, a esta reina, ir a ese lugar y habitar con estos animales que básicamente son representaciones de espíritus inmundos. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, hablando en este pasaje, dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, el macho cabrío llamará a los de su especie. Sí, el monstruo nocturno se establecerá allí y encontrará para sí lugar de reposo. Ahora, otras versiones, ya dependiendo de la que ustedes quieran usar, sí, van a darse cuenta de que ahí aparecen diferentes nombres que se utilizan, todos ellos unos más interesantes que otros. Pero, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué lo menciono? Básicamente porque de lo que se trata aquí es que nosotros podamos darnos cuenta que el juicio que está soltando el Señor al final en el capítulo 19 de Apocalipsis o 18 de Apocalipsis es un juicio que
ya estaba soltado desde la antigüedad. Precisamente cuando dice en el versículo 2, cayó la gran Babilonia, se convirtió en habitación de demonios y en guarida de todo espíritu inmundo y guarida de toda ave inmunda y aborrecida. Aquí está hablando de una ciudad, Babilonia. Pero recuerden ustedes que se hace la ciudad, la entidad, con el príncipe que gobierna la entidad. Ahí entra el concepto de principado. Entonces, hay una relación directa en este juicio de Dios. Por último, hay un juicio también a querubín, y está en Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 3. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello encima de él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. No voy a entrarme a explicar este pasaje porque sin duda nos vamos a perder en muchas explicaciones escatológicas y no es el objetivo. Lo único que hago al querer mencionarles estos dos pasajes es que ustedes puedan ver que si Dios juzga especialmente y de manera muy dura y en más de un pasaje, juzga a sabiduría, a lo que es la reina del cielo. Y también hay un juicio contra querubín. ¿Qué viene ahora? Bueno, hemos explicado durante estos 4 días todo esto para que usted pueda llegar primero a un punto de liberación y pueda, si es que está todavía conectado con este sistema, salir de él. Usted no ha sido creado para vivir ahí. Segundo, para que nosotros, todos los que nos hemos conectado con esta convocatoria, podamos levantarnos como familias que quieren expresar el reino de Dios de la manera correcta y confrontemos el sistema de la Reina del Cielo que opera en los hogares, tanto de los hijos de Dios como de las personas que aún no lo conocen. Obviamente, es más difícil que lo conozcan si es que este espíritu está operando. Necesitamos poder confrontarlo para que esta gente encuentre libertad y pueda venir a Cristo. Por último, también queremos convocarlos para orar por la ciudad, por los países, para que podamos nosotros recuperar esas puertas que Dios tiene para nosotros en la ciudad y que la iglesia y los ancianos ocupen esas puertas y no entidades demoníacas que lo único que hacen es contaminar la tierra. Entonces, si usted ha sido parte de este entrenamiento, queremos invitarle a que ahora haga su parte, haga lo que Dios tiene para usted. Después de terminar esta 4ª sesión, yo quiero invitarle a que pueda reunir a su familia y que puedan orar juntos, desconociendo todo gobierno de la Reina del Cielo en su hogar, de sus finanzas, de su salud. Y que pueda usted invitar a que el Señor tome autoridad sobre todo lo que es su casa, para que no haya nada que quede fuera, suelto de esto. Después de orar, después de pedir perdón, después de trabajar el tema de la iniquidad, todo lo que hemos estado hablando, especialmente en esta última sesión, prepare pan y vino, o si prefiere jugo de uva, como usted quiera, y compartan la mesa del Señor. Compartan juntos la mesa del Señor. Qué bueno es que juntos, padres, hijos, abuelos, podamos hacer esto. Luego, invite a que el Señor sea quien esté en la puerta de su casa. No más esta entidad, no más sus emisarios, sean los ángeles del Señor, su presencia quien esté en la puerta y en toda la habitación, en toda habitación de la casa.
hágalo al terminar esta última sesión. No espere. Reúna su casa y hágalo. Si tiene a sus hijos en otro país, llámeles. Cuéntele lo que ha pasado. Pásele los enlaces para que pueda ver el material. Y luego comparta con ellos también. Mañana, después de que usted termine estas acciones, la misma noche que vea este material, al día siguiente, quiero invitarlo a que pueda salir a la ciudad. Hable con sus pastores. Invítelos a que ellos empujen a que las familias salgan a las puertas de la ciudad. Y estando en las puertas de la ciudad, ustedes puedan orar conforme hemos leído Isaías capítulo 47. En esa puerta puedan orar este juicio de Dios a la Reina del Cielo. Desconozcan su gobierno, reprendan su acción sobre la ciudad e inviten a Dios para que Él, el que tiene las llaves de la puerta, el que abre y nadie cierra y el que cierra y nadie abre, se establezca en las puertas de la ciudad. Y sean los ancianos, los intercesores, los hijos de Dios, los que estén en la puerta de la ciudad. Sé que para muchos probablemente esta última tarea sea un poco difícil, o porque su pastor no es parte de todo esto, o sencillamente por otra razón. Haga las cosas hasta donde pueda, hasta donde le sea posible. El Espíritu de Dios lo va a guiar. Pero sin duda, si Él permitió que usted pueda escuchar y ver todo esto, no es para que simplemente ahora apague la computadora o el televisor y siga con su vida, sino para que pueda ser libre y para que pueda liberar a otras personas. Reúna personas que son amigos de la familia, familiares, en fin, y comparta todo esto. Vean el material juntos o compartan lo que ustedes han aprendido y luego oren por ellos para que esta bendición se expanda a toda persona que tiene contacto con usted. Quiero terminar declarando que el Señor no hace nada casual. Si Él ha permitido que usted sea parte de este entrenamiento y ha concluido todo el material, que Dios lo guíe, que Dios lo empuje y que se dé cuenta de que cada uno, sin importar su experiencia, su tiempo en Dios, o no importando de dónde Dios lo sacó, puede liberar a otro. Y qué bueno es poder recuperar hijos para el Señor y conectarlos con su propósito. Oremos juntos. Padre, te queremos dar gracias por este tiempo que nos has permitido compartir, Señor. Esté en tu Espíritu Santo el guiar a cada persona. Todo lo que está cerrando sus oídos se ha removido. Todo temor del corazón se ha quitado. Porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder. Dios, en el nombre de Jesús, nosotros nos paramos sobre ese poder y esa autoridad que viene de tu Hijo. La creemos, la recibimos y la ejecutamos. Padre, miramos nuestras ciudades como tú las ves y extendemos tu palabra y tu luz sobre toda creación. Los animales, las plantas, todo lo que esté en el lugar donde tú nos has plantado, Señor, sea bendecido por esa lámpara que se enciende hoy en nuestra familia y en nuestros corazones. Señor, gracias y que tu evangelio, el evangelio eterno, corra sobre las naciones de la tierra, para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber sido parte de este entrenamiento. Sigue en contacto con nosotros, escríbanos, cuéntenos lo que Dios está haciendo. Queremos celebrar junto con usted las victorias del Señor. Gracias y que Dios los siga bendiciendo. Adiós.